Sí, bueno, yo tengo de conocer a Steve, no sé, más de 20 años, ¿no? Desde los 90. Y yo creo que su trabajo es un proyecto como una etnografía experimental, ¿no? Porque él tiene muchos años viniendo a Cuba, desde los 90 que estuvimos en casa de mi familia. Y claro, era una época donde no había turismo y fue un bombardeo de información de lo que estaba pasando, y creo eso lo informó de una forma y lo impactó de una forma profunda para hacer el primer proyecto, que fue Tropicola. Y Tropicola es el precedente de su forma de trabajar con los actores, ¿no? Porque en Tropicola, después de toda esa investigación etnográfica básicamente, en el que estaba viviendo el periodo especial por más de un mes en mi casa, esa forma de trabajar con Mario Balmaceda, con Adria Santana, de hacer la pregunta correcta para que ellos en personaje hablen lo que quieren hablar dentro de un marco muy concreto que Steve produce, que es un marco teórico en el proyecto, una historia, una estructura, y dentro de eso él empieza a provocar a los actores ciertos parámetros de donde entra el personaje, pero de donde ellos improvisan lo que está pasando todos los días, ¿no? En el caso del síndrome es muy interesante porque en este caso él trabaja con gente joven que no tiene nada que ver sobre el periodo histórico, que hay un distanciamiento completo, y los informa, les da toda la nota historiográfica de lo que tienen que hablar, pero ellos asimilan eso por medio de una memoria que no es de ellos. Entonces básicamente lo que está trabajando Steve es por un lado el término de la memoria, cuando no es tuya, ¿no? Como una memoria en una tercera persona, una memoria que no es tuya, ¿cómo la puedes actuar o performear? Y ese es el trabajo que están haciendo los actores con Steve, o sea que ellos están improvisando, pero están improvisando dentro de un marco muy concreto histórico que Steve le está proveyendo, ¿no? Por el otro lado, se hicieron varias entrevistas muy interesantes de gente que tenían sus 90 años, como Ismael Sene, que nosotros fuimos a hablar con él de pelota porque, como digo, es un trabajo de etnografía experimental. Steve es fanático del box, es fanático de la pelota, y por eso estos deportes son muy prominentes en el proyecto. Y la gran sorpresa fue que Ismael Sene era parte del movimiento clandestino. Entonces fue de esos momentos mágicos en los que Sene unió el movimiento clandestino con la pelota. Pero eso para mí es algo muy interesante de entender Steve cómo hace su trabajo. Él hace la investigación, y en el capítulo 2, donde se habla del movimiento clandestino basado en la experiencia de Ismael Sene, desde la pelota hasta el movimiento clandestino, Steve ahí incorpora un proceso de deconstrucción que incluye la parte etnográfica, la parte de la pregunta, que es con lo que termina, que era su preocupación real, cómo hablar de los torturadores, no de las víctimas, ¿verdad? Y para hablar de los torturadores nos inserta 3 citas bibliográficas muy filosóficas y muy profundas, que son 3 preguntas. Entonces ese episodio número 2 sobre el movimiento clandestino es un episodio muy interesante porque ahí ves cómo Steve trabaja la etnografía experimental, pero por medio de la deconstrucción, y termina con 3 preguntas, ¿no? Y creo que esa es la forma como trabaja Steve en casi todos sus proyectos, y ese es un capítulo, creo, muy bien logrado dentro de la serie, que lo reta a uno a pensar cómo pensar sobre la tortura, ¿verdad? En el momento del síndrome de Batista, ¿no? Que es algo muy fundamental para el síndrome. Entonces, bueno, creo que hay que entender el trabajo de Steve desde este punto de vista de la improvisación, pero dentro de un contexto muy bien armado y muy bien premeditado por parte de él, pero muy abierto a los imprevistos y a las sorpresas y a las preguntas en lugar de a las respuestas. Entonces creo
que eso es una de las experiencias para mí más importantes, de ver cómo Steve arma sus proyectos, y para mí es siempre un gran aprendizaje trabajar con él, ¿no?